Y hoy vamos a estar hablando de un tema que de pronto para muchos va a ser controversial. De pronto para muchos va a ser candente el tema. Pero yo quiero decirte algo de parte del Señor. Todo lo que la palabra de Dios diga es bíblico. Que si se predica fuera de la palabra, no es un mensaje bíblico. Y lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas es lo que dejó Él establecido y escrito por su mismo Espíritu Santo de Dios. Amén. Éxodo capítulo 30, dice la palabra del Señor así. ¿Ya lo tiene ahí, iglesia? Éxodo 30, verso 22 al 33, vamos a leerlo. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice así: el aceite de la unción y el incienso. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra y excelente 500 siclos de canela aromática. La mitad de esto es 250 y el cálamo aromático 250. De casia, aceite de olivas, un hin. Y harás de él el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador, será el aceite de la santa unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión y el arca del testimonio, y la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar y el incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosa santísima. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Verso 30. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, ojo con esto: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne, ojo el verso 32. Sobre carne de hombre no será derramada, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es y por santo lo tendréis vosotros. Verso 33. Cualquiera que compusiere ungüento o aceite semejante al que pusiere de él sobre extraños, será cortado de entre su pueblo, dice. Será cortado. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Habla a nuestras vidas y a nuestros corazones. Danos sabiduría y entendimiento para poder entender lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, Señor. Padre, dile, te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús y a la gloria tuya. Amén y amén. Hoy el Señor quiere hablarnos sobre el tema: ¿es bíblico hoy en día ungir con aceite? ¿Es bíblico hoy en día ungir con aceite? Durante mi vida del cristianismo, desde que yo conozco al Señor, me convertí al Señor Jesucristo, me ha tocado ser testigo y ver cómo se realiza la práctica del ungimiento con aceite.
Y he visto cómo ha sido aplicada en cosas, en personas y en objetos. He visto también cómo personas ponen aceite en sus manos y ungen a la persona poniéndole la mano en la frente, dizque separándolo para el llamamiento del servicio a la obra del Señor. Todo eso lo he visto. Otros rocian aceite. Muchos han cogido el aceite o dentro del pueblo cristiano como un amuleto protector. Ungen el carro con aceite. Ungen las puertas con aceite. Ungen las ventanas contra espíritus inmundos. Entonces alguien tiene un problema en una habitación, en el cuarto, no puede dormir. Y lo primero que le dicen, coja aceite y unja el cuarto. Eso lo he visto hacer. También usan como cerco de protección dentro de las congregaciones, dizque ungir el lugar donde se reúne el pueblo de Dios. Y es más tremendo que se ha llegado hasta lo último, donde muchas personas han llegado hasta el punto de utilizar helicóptero y ungir, derramar aceite sobre la ciudad, donde dicen que la ciudad es consagrada para el Señor. ¿Lo hemos visto? Yo lo he visto. Donde se le atribuye poderes sobrenaturales al aceite que realmente no tiene nada que ver en el día de hoy con lo que acabamos de leer la palabra. Y yo quiero que tú y yo estemos atentos a lo que el Señor quiere hablar. De pronto tú me estás escuchando y dirás, sí se puede ungir. Pero vamos a ver a través de la luz de la palabra qué nos enseña el Señor. La pregunta ¿es necesario la unción de aceite sobre los hermanos dentro de la iglesia? ¿Es necesario ungir para consagrar o ungir enfermos con aceite? ¿Es necesario ungir a alguien para encomendarlo como misionero, como pastor dentro de la obra de Dios? ¿Es necesario el aceite para ungir objetos o cosas como hoy en día se ha enseñado? Doctrinas erróneas que se han levantado a enseñar algo antibíblico que no es permitido hoy en día en los tiempos de hoy. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, la gente le ha atribuido poderes sobrenaturales a un objeto que es un aceite. Cuando nosotros miramos, ¿será que si yo unjo a la persona con aceite, será que esa persona va a ser más santa? De ninguna manera. Entonces vamos a ver a través de la luz de la palabra por qué el Señor permite o por qué el Señor habló a Moisés de que preparara el aceite. El uso bíblico del aceite. El uso del aceite tenía los siguientes propósitos según la costumbre judía. Los judíos tenían una costumbre y una de ellas era que ellos ungían el cuerpo después de bañarse. Ellos ungían el cuerpo después de bañarse. De pronto, por el tiempo, no vamos a alcanzar a leer mucho los textos, pero los vamos a anotar para que en la casa podamos leerlos, para que usted esté a través de la luz de la palabra lo que el Señor está hablando hoy a nuestras vidas. Entonces, ¿qué eran las costumbres que los judíos tenían? Ellos ungían el cuerpo después de bañarse.
Y esto lo encontramos, anote el texto, en 2 de Samuel, capítulo 12, verso 20. Otra costumbre que tenían los judíos, el pueblo judío, también era que se ungían los enfermos. Ellos tenían esa costumbre. Y esto lo encontramos ¿dónde? En Marcos capítulo 6, verso 13. También lo encontramos en Santiago capítulo 5, verso 14 y 15. Ahí nos damos cuenta. Los judíos también tenían la costumbre de ungir los cadáveres antes de llevarlos a la sepultura. Ellos ungían los muertos, decían que era ungir el cuerpo. Y ellos ungían ello. Eso lo encontramos en Marcos capítulo 14, verso 8. También lo encontramos en Marcos capítulo 16, verso 1. ¿Para qué también se utilizaba? Los judíos tenían la costumbre para ungir o para un cargo cuando se ungía los reyes. Por lo menos, por ejemplo, el rey Saúl fue ungido con aceite. Saúl. El rey David fue ungido con aceite. Salomón fue ungido con aceite. Joás fue ungido también con aceite. Y así ungían aún a los profetas, también los ungían con aceite. Esa era la costumbre que el pueblo judío tenía. Y ungían ellos, como te decía, los reyes, los profetas, los ungían con aceite. Y el caso de los profetas lo encontramos en Salmo 115, verso 15. No pierdas Éxodos, por favor. Vamos a Salmo 115. Pon un separador ahí en Éxodos y busca Salmo 115. ¿Por qué no alcanzamos a leer los textos? Muchos, porque son bastantes. Y mira lo que dice Salmo 115. Verso 15 dice así. Salmos 115. ¿Ya lo tiene ahí? Dice, bendito vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Benditos vosotros. En Primera de Reyes, primer libro de Reyes, mira lo que sucede. Primera de Reyes, capítulo 19. Verso 16. Dice, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Azafat, y a Abel, Ola, ungirás para que sean ¿qué? Profeta en tu lugar. Como vemos nosotros aquí ungían a los reyes, a David, a Saúl, pero también ungían a los profetas con aceite. Para la unción, pero aquí viene algo muy importante. Para la unción de los sacerdotes, era muy diferente. El Señor le da un mandato o le da una ordenanza a Moisés de que preparara un aceite especial. Ese aceite el cual le ordenó el Señor a Moisés no era un aceite como el que hoy en día se usa. Ese tenía unas cualidades.
Ese aceite era muy específico y ordenado por el Señor, y el que lo hizo era Moisés, el que preparaba ese aceite. Ese aceite no se podía confundir con otro aceite. Ese aceite no se podía mezclar con otro aceite. Este era un aceite de la santa unción. Cuando nosotros miramos las instrucciones que le da, con este mismo aceite que ungieron a los sacerdotes de Aarón y a sus hijos, también ungieron el tabernáculo. Pero hay algo que me impacta, que con ese aceite de la santa unción, escucha bien esto, el aceite de la santa unción, no el aceite de olivas, es el aceite de la santa unción, el cual el Señor le ordenó a Moisés que preparara. ¿Y cuáles eran los ingredientes que tenía ese aceite? Eran 4 ingredientes que poseía ese aceite. Pero también con ese aceite ungieron el tabernáculo. Y no solamente el tabernáculo, sino que con ese aceite ungieron todo lo que estaba dentro del tabernáculo. Ungieron los utensilios, ungieron la mesa. O sea, todo lo que estaba dentro del tabernáculo tenía que ser ungido con este aceite de la santa unción. No era con otro aceite que se ungía el tabernáculo, sino con el aceite de ¿qué? De la santa unción. Para ungir ¿qué? Las personas. Y mira aquí Éxodos capítulo 30. Mira lo que dice el Señor. Éxodos 30. Verso 30. Dice así, mira. Y ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás ¿para qué? Para que sean mis sacerdotes. ¿Para qué eran? Para que sean sus sacerdotes. Los únicos encargados del tabernáculo de la alabanza no eran otras personas, sino eran los de la tribu de Leví, los sacerdotes. Eran los que estaban encargados del tabernáculo. Y ellos eran los que se encargaban de ungir todo lo que estaba dentro del tabernáculo. Y algo que me impacta en Éxodos 40, verso 13, mira lo que dice el Señor ahí. Y harás, dice, vestir a Aarón las vestiduras sagradas. ¿Y qué? Y lo ungirás. Y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Mire para qué se usaba el aceite de la santa unción. Para ello, para consagrar a los sacerdotes y para ungir el tabernáculo y para ungir los utensilios que estaban dentro del tabernáculo. Y hoy en día lo usaban para ungir personas. Y en el Antiguo Testamento, mire lo que dice Éxodos 30, verso 22 al verso 32, 22 al 31. Pero mire, vamos a leer unos textos nomás. Capítulo 30. Y harás asimismo, dice, para el altar quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. Su longitud, ¿aquí de qué nos está hablando? De las medidas que Dios le dio a Moisés para construir el tabernáculo. Vamos a pasar eso ahí un poco. Aquí está dándole el Señor las medidas de lo cómo y cómo se debía construir el tabernáculo. Después de que le da esas medidas, le dice el Señor: prepararás el aceite de la santa unción como yo te diga. Y ese aceite lleva 4 cosas específicas, las cuales están dentro de la palabra de Dios. Ese no es el aceite que hoy en día el hermanito compra en la tienda o en el supermercado
y compra el aceite de olivas y lleva al pastor que se lo unja para ungir la casa. Ese no era el aceite del que el Señor está hablando. Ese no es el aceite del cual hoy en día se ha enseñado cosas erróneas a través de que uno puede ungir, dizque la casa, dizque ponga la mano con aceite en el televisor y unja el televisor. De eso no está hablando el Señor. Y hoy nos han enseñado y se enseña muchas veces a la iglesia y se le ha hecho tener como un amuleto de que el aceite tiene poderes curativos, milagrosos, cuando eso no es así. La palabra lo enseña muy clarito y muchos dicen es que es aprobado por Dios. Entonces de aquí es donde sacan estas personas en el Antiguo Testamento y toman cuando dice ungirás al sacerdote, ungirás al profeta, ungirás al que está ahí para mi templo. De aquí es donde se han tomado muchos predicadores y han hecho de que ungir apóstoles. Y dicen vamos a ungir profetas. Son los ungidos del Señor. Mi pregunta ¿es bíblico eso lo que se hace hoy en día? ¿Ungir apóstoles? ¿Ungir profetas? Cuando realmente eso no es bíblico para el día de hoy. En lo bíblico era que si ungía a los sacerdotes era en el Antiguo Testamento, pero ellos tenían un aceite que era especial, el cual el Señor había ordenado y que se hiciera como el Señor lo había dicho. Y hoy un día ungen a todo mundo con aceite. Se levantan unas enseñanzas erróneas que yo no sé de dónde las sacan. Cuando realmente nosotros vamos a la luz de la palabra y nos damos cuenta que el aceite era dos cosas: para ungir el tabernáculo y los utensilios que estaban dentro del tabernáculo, y también con ese aceite ungía a los sacerdotes que iban a ser consagrados para el servicio del Señor. Ese era el aceite de la santa unción, no el aceite de olivas, que hoy en día muchos los usan. Y dicen, esto del aceite era en el antiguo pacto. Mira lo que dice Éxodo 30, verso 33. Pero léelo desde el verso 32. ¿Qué pasa hoy en día? Entonces ungen al apóstol, ungen al profeta y le dicen al pastor, venga, lo vamos a ungir como pastor, cuando realmente el Señor no está ordenando eso acá. Mira el verso 32. ¿Sobre carne de qué? Léalo por favor. Sobre carne de hombre no será derramado, dice. Ni haréis otro semejante. O sea, usted no puede inventarse otro aceite de unción. Solo hay uno. Ese era el aceite de unción que el Señor dice: sobre carne no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es y por santo lo tendréis vosotros. Pero mire lo que pasa, el error que se ha cometido hoy en día de ungir personas para el llamamiento, para el servicio de la obra de Dios. Entonces ungen al apóstol, ungen al profeta, ungen al hermanito, que es que separándolo para el servicio de la obra. Mire el verso 32. Cualquiera que compusiera ungüento o aceite semejante y que pusiere de él sobre extraños, será cortado de entre su pueblo. ¿Te das cuenta lo delicado que era? Ese aceite no era para cualquier persona. Ese aceite que el Señor le ordena a Moisés era un aceite específico. Y ese aceite hoy en día representaba, ¿qué representa el aceite? Aceite. Iglesia, ¿el Espíritu qué? Santo de Dios. Eso es lo que representa. Entonces, cuando nosotros miramos
nos estamos dando cuenta que ese aceite era únicamente para el pueblo judío. En el Nuevo Testamento el ungir no se usaba para consagrar personas. En el Nuevo Testamento no se usaba el aceite para ungir pastores o para esto. ¿Sabes cómo se elegía o cómo Dios ordenaba que se hiciera? Está en Hechos capítulo 6, por favor. Vamos a Hechos, lo que pasa en el Nuevo Testamento. Mira lo que dice el Señor. Hechos capítulo 6, del verso 3 al verso 6. Mira cómo se hacía. No se hacía con aceite. No los ungían con aceite. Dice, buscad pues, hermanos, ¿de qué? De entre vosotros, dice. A 7 varones ¿de qué? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Sí ve cómo era el llamamiento a los hombres para la obra de Dios? Eran hombres de buen ¿qué? Testimonio. Hombres llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Hombres llenos ¿de qué? De sabiduría y conocimiento en la palabra. Eso era lo que hacían en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento había esa práctica de ungir el tabernáculo, y los sacerdotes era con el aceite de la unción santa. No es con el aceite de olivas que hoy en día se usa. Hermano, y hoy en día riegan aceite por donde quiera. Y dicen que es que van a hacer y va a caer aceite de lo alto ungiendo la iglesia. Y yo digo, en la Biblia no está ello. Lo que cayó del cielo fue el maná, que era el pan que representaba a Cristo. Dijo ahí, yo soy el pan de vida. Pero yo nunca veo o vi descender aceite del cielo sobre el pueblo de Israel en el desierto. Y hoy en día se inventan un poco de cosas, dizque para consagrar o para ungir objetos. Y dicen, vamos a levantar un culto para ungir a la iglesia, para que reciba el Espíritu Santo. Mi pregunta es esto, iglesia. ¿Qué simbolizaba en el Antiguo Testamento el aceite? La unción al Espíritu Santo de Dios. Mi pregunta es, ¿qué dijo el Señor Jesucristo cuando antes de partir? Dijo, no se turbe vuestros corazones. ¿Creéis en mí? También creed en el Padre. Dijo, yo me voy a preparar muchas moradas para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también podéis estar. Pero les dice, no estén tristes, sino que vendrá el Consolador, la promesa del Padre. Ojo con esto. Vendrá la promesa del Padre, el cual Él la prometió, y vendrá sobre vosotros el Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios. Mi pregunta es, ¿acaso los que son ungidos, los apóstoles, los profetas, solamente tienen el Espíritu Santo? ¿O es necesario ungir a una persona con aceite para que reciba el Espíritu Santo de Dios? No, nosotros estamos en el nuevo pacto donde tenemos la promesa del Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Él es el que está dentro de nosotros. Y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, y en el Antiguo Testamento simbolizaba el aceite al Espíritu Santo de Dios, ¿será que nosotros hoy en día podemos seguir untándonos aceite para recibir la unción del Espíritu Santo?
Cuando tú y yo, hermano, tenemos al Espíritu Santo de Dios. Está dentro de ti. Es el ungido. Es el Espíritu Santo de santos. Entonces dice, y no toquéis el ungido. Yo ojo con el ungido, ojo con el apóstol lo tocan. ¿Y entonces usted con qué fue ungido? A él de pronto lo ungieron con aceite, pero Dios te ungió con el Espíritu Santo y te llenó con la presencia de Él. Te ungió con Él. Entonces el aceite no es necesario y un día para ungir a alguien, para consagrarlo, porque ya estamos ungidos. Mire lo que dice Primera de Juan. Estos textos los vamos a leer. Vaya antes de Apocalipsis, por favor, para que lo encuentre. Primera de Juan antes de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 2. Mire lo que dice el Señor. Primera de Juan, capítulo 2, verso 20 al 27. Mira lo que dice el Señor. Mire lo que el Señor dice. Pero vosotros tenéis la unción ¿de quién? Del Santo. Del Santo de Santos, que es el Espíritu Santo de Dios. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo, conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignorarais la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad, dice. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega que el Padre y el Hijo, y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Ojo con esto. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, permaneced en vosotros. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es que la promesa que Él nos hizo de la vida eterna. Os he escrito esto sobre lo que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece ¿en dónde? En vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os engañe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os he enseñado, permaneced en ella. ¿Qué dice? La unción permanece ¿en dónde? En vosotros, no en el aceite. La unción no está en el aceite. El Espíritu Santo está en vosotros. Y si Él está en vosotros, nosotros estamos ungidos y llenos y revestidos del poder de lo alto del Señor. Estamos revestidos. Hay algo que me impacta. El uso del aceite respecto a objetos. ¿Dónde se pegan hoy en día para enseñar falsas enseñanzas erróneas, diciéndole que la gente o la iglesia puede ungir objetos? Mire lo que dice Éxodos, de donde se pega muchos predicadores, porque lo llevan a la palabra y le dicen a usted esto. Éxodos 30, verso 26 al 30 dice así. Mira de dónde se pegan las personas. Verso 26 al 30. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el arca del testimonio, la mesa, con todos ¿qué? Sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios
y el altar con incienso. ¿De dónde se pegan las personas que te enseñan a ungir esto? De estos textos. Cuando realmente lo que el Señor está hablando ahí es de ungir el tabernáculo y dentro de lo que está dentro del tabernáculo. Y todo lo que estaba dentro del tabernáculo era santo y consagrado para el Señor. Todo era consagrado. Un utensilio era consagrado. ¿Y cómo era consagrado? Porque era ungido con el aceite de la santa, ¿qué? Unción, no con el aceite de olivas. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Tomando en cuenta el contexto de Éxodos 30, del 22 al 31, este mandato de ungir con aceite los objetos no solo era para el pueblo de ¿quién? De Israel. Este no era mandato para el pueblo gentil. Esto no era para los gentiles. Esto Dios lo ordenó únicamente para el pueblo judío. Y además el tabernáculo era un lugar de ¿qué? Santo, donde reposaría la presencia del Espíritu Santo de Dios. Era un tabernáculo santo. Y por ello mire lo que dice Éxodos 40, verso 34. ¿Por qué era santo? Porque ahí iba a descender el Espíritu Santo de Dios, o sea, el mismo Señor. Mira lo que dice ahí, por favor. Éxodos 40, 34. ¿Ya lo tiene ahí? Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová, ¿qué? Llenó el tabernáculo. Por eso tenía que estar todo lo que está dentro del tabernáculo y fuera del tabernáculo alrededor, y todos los utensilios tenía que ser consagrado para Dios. Y la gloria de Dios descendía ahí en el tabernáculo, no cuando ungían con aceite de olivas. El Señor es muy específico. El Señor es muy claro en su palabra. Sino que hay veces personas que cogen un texto y lo sacan del contexto y lo vuelven un pretexto. Y la gente, como no lee, no escudriña la palabra, y le dicen, mire, y ungirán los utensilios. Y le dicen, aquí el Señor me está mostrando que yo debo ungir los objetos. Hermano, unja su carro. Y ustedes sí se dieron cuenta ahorita en este tiempo, ¿qué hizo la Iglesia Católica? ¿Qué hacía el hombre católico? Con sus carros, haciendo fila, ¿para qué? Para ungirlo. A mí me pararon por allá y me dijeron, venga a la fila porque el padre va a ungir los carros. Y yo le dije, ¿santo? ¿Y esto qué pasó? Le dije, no, el mío ya está ungido, tranquilo. El carro no necesita ungir. Esta semana me llama alguien y me dice, pastor, por favor, venga, ore y unja mi negocio. ¿Cómo así que mi negocio? Pastor, compré unas cosas para el negocio y necesito que usted me haga el favor y las unja. Eso no es, eso han enseñado. Entonces ungen el carro, ungen las camas, ungen la sala y ungen hasta el gato que se echa en la sala. Mi pregunta es, ¿a eso nos manda Dios? Cuando el santo de la unción ya está dentro de vosotros, que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué tiene que hacer usted y yo para que eso se haga real? Vivir en santidad, vivir apartados, vivir consagrados para el Señor. Entonces el Espíritu Santo dice, viene sobre vosotros y reposará y estará ahí con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, y hoy se inventan un poco de cosas tratando de engañar al pueblo para que se unja cosas
En la mente de los judíos estaba que el tabernáculo no era un lugar cualquiera, sino que en la mente de los judíos estaba que el tabernáculo era un lugar donde la gloria de Dios reposaba sobre el tabernáculo, no sobre otra cosa, sino sobre el tabernáculo. Y cuando el Señor quería hablar con el pueblo, ¿qué les decía? Santifícalos, prepáralos. El Señor no le dijo a Moisés, toma el aceite y úngelo, porque yo voy a hablar, si no están ungidos no voy. El Señor le dijo a Moisés, santifica al pueblo, prepara al pueblo, dile que limpien sus vestiduras, que laven sus vestiduras. Esa era la ordenanza del Señor para poder descender. Y Israel, el pueblo de Israel, cada que veían el tabernáculo, ellos tenían en su mente que ese no era un lugar cualquiera. Ellos sabían que ahí en ese tabernáculo descendería la misma presencia de Dios. Eso era lo que ellos tenían claro, eso. Pero ¿sabes qué? No es como hoy en día enseñan a ungir y a hacer un poco de cosas que no está dentro de la palabra de Dios. ¿Por qué, iglesia? ¿Qué dice Oseas 4:6? Mi pueblo se perdió porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Repita, mi pueblo se perdió porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Y la falta de conocimiento me lleva a ser engañado por falsas enseñanzas erróneas. La falta del conocimiento. Y créame que cuando yo empecé la vida cristiana, yo participé de ello. Ungiendo estacas, clavando estacas, botando aceite en el parque, botando aceite en las puertas. Eso yo lo practiqué porque no tenía el conocimiento. Iba a orar por un enfermo y lo primero que le decía a mi esposa antes de la Biblia, eche el aceite, lleve el aceite. Nos podía faltar todo menos el aceite. Eso lo practiqué yo por falta de conocimiento, por falta de escudriñar la palabra. Pero cuando uno tiene esa pasión y el amor por el Señor, tú escudriñas la palabra como hicieron las otras personas en la iglesia de Cerepa, que escudriñaban y discernían ¿qué? La palabra. Hermano, yo iba a orar por un enfermo, aceite. Había una persona endemoniada y lo primero que llevaba la botella y le hacía tomar la botella de aceite y le decía, bebe la sangre de Cristo, te quema, le decía. Eso lo practicamos por la ignorancia. Cuando el Señor Jesucristo no dijo eso. Usted ve un endemoniado, eso, preste, trajo el aceite. Yo no me imagino el Señor Jesucristo libertando al endemoniado de Gadara, diciéndole a los discípulos, ¿trajo el aceite? No, no, entonces no se podía hacer nada, vámonos. Y hoy le atribuimos poderes sobrenaturales a algo que no tiene nada que ver en el día de hoy con el aceite de la santa unción que el Señor había ordenado a Moisés para el tiempo del Antiguo Testamento. Hermano, nada que ver. Y hoy se enseña. Mire lo que dice Éxodos 40, verso 9 y 10. Ahí mismo. Mire lo que dice. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás ¿a quién? ¿A quién tenía que ungir? El tabernáculo y todo lo que está en él. Y lo santificarás. ¿Para qué lo ungían? Santificarlo con todos sus utensilios y será santo, dice. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios y santificarás el altar y será un lugar que el altar santísimo, dice. ¿Se da cuenta? Eso era
¿Cómo hoy en día me llaman y que es que para orar por un carro, ungir un carro, cuando yo le digo a la persona, el carro es un objeto, la casa es un objeto? Alguien me dijo, pastor, yo compré una casa y espero y le pido el favor que antes de que nos trasteemos, vaya usted y me unja toda la casa. Y ellos viven perdidamente en el mundo. Y le estoy hablando de una persona del mundo. Me pidió que fuera y le ungiera la casa. Mi pregunta es, con mi esposa nos miramos y yo le dije, antes que este piensa que por ungirle la casa todo se le va a arreglar. Lo que hay que hablar es con él, que tenga un verdadero arrepentimiento en el Señor Jesucristo. Si el aceite fuera parte, un arma de ungir, ¿por qué el apóstol Pablo no lo declaró? ¿O por qué no lo escribió? ¿O por qué no está escrito en Efesios cuando habla en Efesios 6:10, cuando habla de la armadura de Dios? ¿Qué dice el Señor? Vamos a leer ese texto, por favor. Efesios 6. Vaya por favor a Efesios, por favor. Efesios capítulo 6. Dice verso 10 en adelante, pero leamos unos textos nomás. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura, mire lo que deja Dios, para que podáis restar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 13, por favor, léelo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado estar, ¿qué? Firmes, firmes. Mire el verso 10 y el verso 11, dice en el Señor. Aquí el apóstol Pablo no mencionó el aceite como un arma. No mencionó el aceite como dándole poder sobrenatural a algo que Dios no había dicho. Ahí usted no encuentra. Pablo no le dijo, ahí esperen un momentico, hermano, que aquí me faltó el aceite. Sin el aceite no se puede hacer nada. Pablo no habló de eso. Si eso hubiese sido hoy en día, que el aceite iba a quedar como algo que tuviera poderes o que se pudiera usar, créame que el mismo Señor Jesucristo lo hubiera dicho. Pero mira lo que dijo el Señor Jesucristo. Busque el libro de Mateo, por favor. Mateo capítulo 7. Mira la enseñanza del Señor. Mateo capítulo 10, verso 7. Vamos por favor, iglesia, a leerlo. Mateo 10. Capítulo 10, verso 7. Mateo 10. ¿Sí? Mire lo que dice. Mateo 10, verso 7. ¿Cómo les dijo el Señor? Y yendo, predicad, diciendo, el reino de Dios de los cielos se ha cercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia que recibiste, da de gracia. Usted no lo ve el Señor diciéndole, hermano, lleven el aceite. Mateo 18. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera endemoniados. De gracia recibiste, da de gracia. Mire lo que dice Marcos, por favor. Marcos capítulo 16. Marcos 16. Mire lo que dice el Señor. Marcos 16, verso 17. ¿Estas qué? Estas señales seguirán a los que creen en quién. En mi nombre. Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. ¿Qué más dice?
Lucas capítulo 9, verso 1. Y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y ¿qué? Autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. ¿Para qué les dio poder? Para reprender demonios y para orar por los enfermos. Lucas 10, 17. Mire lo que dice el Señor. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, dijo. ¿Y sabe qué les dice el Señor? Y les dijo, pero, verso 20, pero no os regocijéis que los de espíritu se sujetan, sino más bien regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Usted vea al Señor Jesucristo en los textos que leímos, diciéndoles usen aceite, unjan con aceite, saquen los demonios con aceite. No. Ahora sí usted me dirá, pastor, ¿por qué en Santiago capítulo 5, verso 14, dice unjan a los enfermos? Vamos para allá. Santiago capítulo 5. Es que mire, la misma palabra tiene la respuesta. Palabra de Dios no necesita defensores. La palabra es la verdad. La palabra es la verdad. Santiago capítulo 5, verso 14 dice así. ¿Ya lo tiene? Verso 14. Ojo ahí. ¿Alguno enfermo entre vosotros? ¿Hay qué hay? ¿Qué se encontró usted ahí? ¿Un signo de qué? De interrogación. ¿Un signo de qué? De pregunta. Dice Santiago, ¿está alguno? ¿Qué dice? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Ojo lo que leemos. Ungiéndole con aceite, dice. Ah, sí ve, pastor, ahí está. ¿En el nombre de quién? Del Señor Jesucristo. Pero mire lo que el apóstol Santiago dice, verso 15. Y la oración ¿de qué? De fe salvará ¿a quién? Al enfermo, no el aceite. Mire lo que dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará. Si hubiere cometido pecado, le serán ¿qué? Perdonaos. Aquí hay algo. Hay personas que atribuyen la unción con aceite, con atributos curativos de tipos milagrosos. Y se parecen, ¿sabe a quién? A la doctrina pare de sufrir. Venden objetos, dicen este es el aceite milagroso, este es el aceite que sana, tiene un familiar enfermo, tome este aceite, póngalo y este es el aceite sanador. Eso lo hace esa congregación pare de sufrir y venden objetos milagrosos, como entre ellos está el aceite de la unción, dicen ellos. Otro, la cruz de Gólgota. Hermano, tome la cruz y póngala, dice. Empiezan a enseñar un poco de cosas que no son. Pero míreme acá, por favor. Sin embargo, ellos le dan poderes a objetos curativos, los cuales la Biblia no menciona que el aceite tiene poder para sanar enfermos. Entonces, ¿qué hace la iglesia?
usa las cosas dándoles un nombre, la cual el Señor ni el apóstol Santiago está hablando de que el aceite tiene poder para sanar enfermedades instantáneamente. El apóstol Santiago es muy claro. Lo que a veces no entendemos somos nosotros. Es la palabra muy claro. Mírame, desde la antigüedad los judíos tenían la costumbre de ¿qué? Mírame cómo usaban el aceite. El aceite era usado como refrescante para el cuerpo. Segunda de Crónicas 28:15. El aceite era usado como ungüento medicinal. Marcos 6:13, ya te lo dije. Santiago 5:14. ¿Para qué era usado el aceite los judíos? Para sanar heridas. ¿Cuándo? Cuando los soldados venían de la guerra, venían golpeados, venían heridos, o cuando alguien era mordido por un animal salvaje. ¿Sabe qué hacían los judíos? Lo que está hablando Santiago. Cogían el aceite, como ellos sabían, el aceite tiene muchas cosas naturales. Ojo, naturales. Se puede hacer el aceite. Entonces, ¿qué cogían ellos? Cogían el aceite y le limpiaban la herida al que venía herido. Le ponían eso, porque decían que era algo natural curativo. Usted tiene un ejemplo. Usted tiene dolor de cabeza, o alguien se golpeó y tiene el pie hinchado y se le pone morado. ¿Usted qué le dice? Póngale agua caliente con canéndula, le dice, y se le va a desinflamar y la parte negra va a desaparecer. ¿Lo ha hecho? ¿Lo hemos hecho o no lo hemos hecho? Son poderes, no es poderes sobrenaturales, sino curativos naturales que se usan, no poderes sobrenaturales. Entonces, hoy en día la gente tiene más fe en las cosas, en los objetos naturales, que en la misma presencia del Señor Jesucristo. Entonces está enfermo, le duele la cabeza, va y toma el aceite, unge el aceite y se pone el aceite sobre la cabeza y dice: ya estoy sano, porque el aceite me curó, dice. Usted, hermano, si quiere, eche ese aceite en todo el cuerpo, hágase masajes, pero el aceite no tiene poderes sobrenaturales, ninguno en sí, que pueda curar instantáneamente al enfermo. El que cura es el Señor Jesucristo, siempre y cuando sea la voluntad y la soberanía perfecta de Él sanar al enfermo. Esa es la palabra. Termino acá porque hay mucho. Entonces, ¿qué dijo el apóstol Santiago? Que la sanidad no era por el aceite, sino por fe. Santiago hizo un énfasis en la fe para sanar a los creyentes, no en el objeto en sí, no en el aceite en sí, sino en la fe. Dice: y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿Cuándo? Cuando la persona reconoce a Cristo como su Señor y su Salvador. Hermano, hasta aquí quedamos. ¿Por qué? Porque hay que mirar. Lea este texto para que se lleven eso de Santiago, de la sanidad por fe y no poderes curativos en el aceite en sí. Hebreos 8, que está allá atrásito. Hebreos capítulo 8, verso 5. Mire lo que hacen las personas. Y el escritor a la carta a los Hebreos es muy clara. Es muy claro y muy conciso. Hebreos 8, verso 5. Mire lo que dice. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se las advirtió Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndoles: mira, haz todas las cosas
conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Entonces, ¿qué está hablando acá? Hoy en día gente quiere hacer las cosas que eran sombra en el Antiguo Testamento, lo que era simbólico en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, las quieren traer hoy al Nuevo Testamento y las quieren aplicar. Cuando el escritor a los Hebreos está siendo muy claro y muy específico que la sanidad no es por el aceite, sino por la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Cierre sus ojos. Yo sé que de pronto va a quedar con muchas preguntas, pero la palabra es clara y la misma palabra nos va llevando a despejar muchas dudas cuando nosotros empezamos a leer la palabra. Pero en sí, llévese esto: el aceite en sí no tiene poderes sobrenaturales curativos. Estoy hablando de poderes sobrenaturales. Hermano, que usted llegó cansado y tiene el aceite y le quieren hacer un masaje, que se lo hagan, pero no tiene poder curativo en sí. No puede ungir al enfermo. ¿Por qué? Es que esto es muy bueno. Cuando nosotros miramos de ungir, el apóstol Santiago, mira el verso 14 de Santiago, dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? El apóstol Santiago pregunta, no me voy a ir sin esto. La palabra griega para enfermo en el verso 14 significa astaneo. La palabra griega para enfermo de lo que está hablando el apóstol Santiago en griego significa astaneo. ¿Qué significa astaneo? El significado de esa palabra para enfermo en griego es débil, deficiente en fuerza, delicado y sin energía. De eso es lo que está hablando el apóstol Santiago, el cual nos hace concluir que Santiago estaba hablando del que estaba enfermo en el sentido que físico, que tenía cansancio, sin energía. Dijo: a ese únjale en los ancianos. Cierra tus ojos, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Cristiana Abre tus Ojos a la Luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 324-391-2394. 324-391-2394. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.